Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir conectándonos con el Señor a través de su palabra. Mis hermanos, leo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén, gloria a Jesús. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Es algo muy importante en nuestras vidas entender que para poder conocer a Dios, porque quizás muchos de nosotros en algún momento decimos yo amo a Dios, ¿verdad? Pero para poder empezar a amar a Dios se necesita la fe. La fe es esa confianza que Dios dio a través de nuestro nacimiento, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios colocó una medida de fe en nuestros corazones. Y esa medida de fe que Dios nos dio nos ayuda a formar creencias en nuestras vidas. Pero la idea de que nosotros creemos esas creencias es siempre basado en el enfoque de Dios. Todo este mundo se basa en una creencia. Aún el que dice no creer está creyendo en el no creer. ¿Sí me estoy explicando? Todos nosotros, nuestra base fundamental de nuestras decisiones están cimentadas en una creencia. Es decir, nosotros nos movemos a través de una creencia. Lo que nosotros pensamos, eso hacemos. Lo que nosotros creemos, así actuamos. Entonces, lo importante aquí es poder entender que la fe conlleva al amor. Es decir, la máxima expresión de conocer a Dios es amarle, pero para poder amarle debemos tener confianza en Él. Debemos entender que debemos mirar como si Él existiera. No podemos amar a alguien que no existe. Tenemos que entender primero que Él existe para poder amarlo. Entonces, la fe y el amor son complementos perfectos para poder conocer a Dios, para poder tener una buena relación con Dios. La fe y el amor deben ir unidos. Para poder llegar a amar es necesario creer que le hay. Eso es lo que tú necesitas creer. Tu creencia, ¿cuántas cosas estás creyendo tú ahora? Quizás hay una creencia de negación. Quizás tú ahora mismo estás diciendo Dios no existe porque Él me ha dejado solo, porque Él ha permitido que pasen situaciones en mi vida que acarrean una creencia de que Él no existe. Pero eso es una mentira de este mundo, porque la verdad es que Dios es real y que no importa cuántas veces nuestra creencia lo niegue, Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo el mismo. Entonces, muchos quieren buscar a Dios a través de una revelación. Hay gente que dice, para yo poder creer en Dios tengo que verlo físicamente, pero eso es el grado de su creencia incrédula, y así no podemos acercarnos a Él, porque la única manera en que puedes verle es a través de un corazón humillado, es a través de un corazón que confía en su existencia. Entonces es una decisión y una creencia errada el pensar que Dios se va a revelar a nuestras vidas cuando nosotros le decimos con arrogancia, si tú existes, ven y revélate. Porque en lugar de acercarnos a Dios, lo que nos está haciendo esa creencia es alejarnos más de Él. El temor nos está haciendo alejar más de Él. ¿Por qué? Porque donde hay temor no existe el amor de Dios.
Para poder entablar una conversación con Él, debemos tener confianza de que Él nos está escuchando, de que Él es real. ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido el tiempo hablando con alguien que quizás no estamos creyendo de corazón que Él está escuchando? Entonces decimos, es que Dios no ha escuchado mi oración, y le faltamos el respeto a Dios diciendo que Él no escucha. ¿Es que acaso el que hizo el oído no oirá? Entonces, si le conociéramos, si tuviéramos confianza en Él, entonces entenderíamos que Dios nos está escuchando y que Él va a darnos la respuesta, ya sea afirmativa o ya sea espera un momento o ya sea no te conviene. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios no nos está esperando, Dios no está esperando de nosotros esa afirmación absoluta de que todo lo que nosotros le pidamos Él nos los va a decir sí, 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 sí. No. Para eso es que nosotros debemos entender lo que es una relación, porque una relación es esto sí, esto no te conviene, mejor toma esta decisión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una relación con Dios, Dios no te obliga. Entonces es un consejo que Él te está dando, es una instrucción. Él respeta nuestra voluntad, Él respeta nuestra libertad. Entonces es allí donde Dios te va guiando y te va direccionando. Hijo mío, hija mía, tú puedes tomar este camino, tú puedes seguir este camino, pero Él siempre te va a dejar la última palabra a ti, ¿verdad? Entonces Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Yo quiero que tú te pongas la mano en el corazón y te preguntes, ¿estoy buscando a Dios con sinceridad? ¿Estoy confiando genuinamente en Él? La fe es el motor del creyente para superar cualquier obstáculo en esta vida. Y si nosotros no tenemos y no cultivamos nuestra fe, entonces los obstáculos se nos van a hacer gigantescos. No existe una montaña, no existe un obstáculo, no existe gigante que pueda contra un hombre y una mujer llenos de fe. No existe. No importa cuán grande sea ese gigante, si hay una persona llena de fe, puede derribar cualquier cosa que se le pase por el camino. Mateo 17:19 dice, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y dice Jesús, ustedes no tienen la fe suficiente. ¿Y la fe en qué? En el reino. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Mire lo que le preguntan los discípulos para que Jesús diera esta respuesta tan llena de sabiduría de lo alto. Le dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Por qué? Porque los demonios aquí son tipificados como una montaña en medio del camino. Las tinieblas son un obstáculo cuando tú crees en ellas, cuando tú las haces reales en tu vida. Algo que nos corta la visión hacia el otro lado, la tiniebla. Hay gente que siempre ve al diablo en todos lados, hermano. Y eso es darle mucho crédito a las tinieblas. Dice la palabra que Jesús decía que Satán no tenía poder sobre él. Aun cuando fue tentado, él le respondió con esa sabiduría, con ese dominio. No pudo vencerlo el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Jesús es el camino y la vida. Jesús es la luz que vino a este mundo. Y tú eres esa luz también, porque tú eres ese hijo de Dios. Entonces,
Una fe tan pequeña puede decirle a las tinieblas que desaparezcan. ¿Cuántas veces de tu vida no has hecho un problema que se puede solucionar con una simple decisión, con un simple accionar? Pero tú lo haces grande. ¿Y por qué lo haces grande? Porque hay temor en tu vida. Y dice, si tuvieses la fe como un grano de mostaza, le dirías a ese obstáculo, le dirías a ese demonio, te vas de mi casa, te vas de mi vida, y se irían. Porque tú tienes que quitarle el poder que le has entregado a las tinieblas a través de esa creencia. Porque el enemigo es el padre de la mentira. Entonces tú no puedes vivir bajo su rudimento, tú no puedes vivir bajo su mentira. Tú tienes que deshacerte de esa creencia y derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es hora de pararte en la brecha y decir, ¿en qué estoy creyendo? ¿En qué estoy poniendo mi fe? ¿En el temor o en la confianza en Dios? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? Hay gente que se enferma porque está pensando en que se va a enfermar, y por creer así es que se enferma. Jesús, que dijo: no se turbe vuestro corazón. El libro de Job, que dice: lo que he temido, eso me ha sobrevenido. Lo que he temido, eso me ha sobrevenido. Pero misericordioso es el Rey de Reyes, que lo sacó de esa mentira. Porque al final Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Ahora puedo entender que tú tienes el dominio de mi casa, el dominio de mi familia, y que ya yo no te voy a servir más con miedo, con temor de que algo malo pueda pasar. Porque Job siempre estaba pensando en lo malo. Y vamos a ver, hacer la ofrenda por si las moscas, Dios, estos han ofendido a Dios, vamos a hacer esto por si las moscas, algo ha pasado que ha desagradado a Dios. Job tenía a Dios como malo, como alguien castigador, y Dios le dijo: te voy a enseñar, Job, que yo no soy un Dios malo, que yo soy un Dios misericordioso, que yo te amo y que yo te quiero liberar de ese miedo que está dentro de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. ¿Por qué estás creyendo en los temores de este mundo? Cuando Dios te ha dicho, cuando veas todas estas cosas, levántate, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Aleluya, Él es grande. Tenemos el poder creador de materializar nuestra vida a través de la fe. Por eso debes tener cuidado. Te lo voy a poner más despacio, te lo voy a decir más despacio. Tenemos el poder creador de materializar nuestra vida a través de la fe. Porque la fe es una creencia, es poner una confianza en algo. Y la fe muchas veces puede ser contraria. Quizás tú mismo puedes estarte asesinando con tus creencias. Si tú piensas que todo el mundo te ataca y que todo el mundo siempre viene a hacerte daño, eso es lo que vas a tener en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que estás creando tú a través de tu fe. Eso es lo que estás atrayendo tú a tu vida. Eso es lo que estás vibrando en el mundo espiritual. Por eso Dios dice: todo lo bueno, eso piensa, para que empieces a vibrar en una energía positiva, y todo lo que te empiece a rodear, te rodee de paz. Dice su palabra que aquel que confía en Él, aún Dios hace estar en paz a sus enemigos con Él. Es decir, que aquel que confía en Dios, aquel que proyecta cosas positivas en Dios, aquel que pone su confianza en Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Que el enemigo me está atacando, que esto para acá, que esto para allá. Porque tienes esa creencia, por eso te ataca. Porque le estás dando el poder de hacerte daño. Quítale el poder a esa creencia negativa que tienes. Tú eres lo que crees. Decide tener la mente de Cristo. Tú no sabes que cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban en la creación de Dios,
Y el Señor decía y dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Porque a través de nuestra fe, Él nos hizo a imagen y semejanza. Y la fe de Dios creó, hizo cosas de la nada. Tú tienes ese poder. Y a través de la fe estás creando cosas. ¿Qué estás creando en tu vida? ¿Qué estás creando en tu vida? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu fe? Porque si tu fe es contraria, es basada en el temor, entonces jamás vas a poder amar a Dios. Dirás: Señor, Señor. Pero dice el Señor: nunca os conocí. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Romanos 12:2 dice: no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. No se amolden a las creencias de este mundo, a los criterios. Déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Aprecia la palabra de Dios. Hace 500 años cortaban cabeza por la palabra que hoy tú tienes en tus manos. No se dejen engañar por cómo piensa el mundo. La fe lleva al amor, y el amor por Dios y por el prójimo es la perfecta voluntad de Dios. Colosenses 2:8 al 17 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Mire que dice poderes espirituales. Primero dice pensamiento humano, lo que piensa el hombre en el mundo, lo que piensa el hombre que no conoce a Dios. Porque para el hombre natural las cosas espirituales de Dios son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el que busca a Dios creyendo que le hay es el que puede experimentar a Dios. No busques que otras personas a tu alrededor crean en el Dios que tú crees, porque el Dios que cada uno debe creer es el Dios interno, el que está dentro de su corazón. Y si el Dios poderoso no se ha revelado a sus corazones, es porque ellos no le han abierto todavía el corazón. Entonces, ¿qué debes tú entender? Que como tú le abriste el corazón, como tú solo estás abriendo en esta mañana, mi querido amigo, Dios está entrando en tu corazón, porque esa es la manera que tú ves a Dios. Quizás tú le estabas preguntando al rey: yo quiero verte, si tú existes, Señor, revélate a mi vida. Y Dios dice: primero, hijo mío, tienes que creer que yo soy real. Bienaventurados los que nunca han visto al Señor y aún así creen. Esos son felices. Esos son los felices. La fe en Dios nos va a dar la plena seguridad de su amor y podremos caminar por encima de cualquier cosa que se presente. Su mano poderosa, llena de amor y misericordia, estará siempre presta a levantarte. Dios está presto a levantarte hoy. Deja el miedo, deja el temor a un lado y conéctate con Dios en fe. ¿Sabe qué hermoso es lo que leíamos al principio de esta enseñanza? Leíamos que si tuvieras fe como un granito de mostaza, como un grano de mostaza, una semilla, si no se planta, no sirve para nada. Tu fe no sirve para nada si no la plantas. ¿Y cómo la plantas? A través de la confianza puesta en la palabra de Dios, a través del oír la palabra de Dios. Es un accionar, es una siembra que tú haces.
Una semilla, si la dejas ahí no va a servir, pero si tú la plantas, ¿qué quiere decir? Si tú pones por obra, si tú pones por obra tu fe, porque la fe sin obras está muerta. Y Dios te está diciendo en esta mañana, cuando tú siembras, cuando tú plantas y cuando tú riegas, esa semilla ahí enterrada, ella va a querer salir a la luz, ella va a querer crecer, porque la fe tiene que crecer. Y cuando está dentro, ese grano de mostaza, no le importa si las demás alrededor de ella se están muriendo, ella lo que quiere es salir, ella lo que quiere es florecer. Deja que tu fe crezca, deja que tu fe florezca, deja que tu fe pase aquellas cosas que tiene que pasar para poder ver la luz, para poder ver el cielo abierto, para poder ver tu bendición. Porque lo cierto y lo seguro es que eres heredero del reino de los cielos. Eres heredero del reino de los cielos. Pero muchas veces no estamos preparados, porque nuestra fe no mueve esa montaña. Tienes que plantar, tienes que accionarla. Deja eso negativo que no te está ayudando, que no te está sirviendo para nada. Llama las cosas que no son como si fuesen. Dice Jeremías 31:3: desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te ha traído con misericordia. Si tuvieras fe como ese grano de mostaza, entenderías que Dios ha perdonado tus pecados. Repite conmigo: no subestimes las pequeñeces. No subestimes las pequeñeces. Repítelo nuevamente. No subestimes. Si quieres, escríbelo. Escríbelo abajo. No subestimes las pequeñeces. Tu fe hoy hace cosas grandes. ¿Sabes? Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que Dios se glorificó a través de las cosas pequeñas. Una piedrecita derribó un gigante. Un cortecito de pelo estuvo a punto de costar el reino. Un almuerzo de nada le costó a un profeta la vida. Un pesebre cambió la suerte de la humanidad. Un acuerdo produjo la muerte del Salvador. Un talento, 5 panes y 2 peces. Una decisión errónea en el huerto del Edén. Un arca en un diluvio universal. Una torre de Babel. Una promesa a Abraham que llevaría bendición al mundo entero. Un hombre insignificante que subió a una montaña y llevó las leyes morales de Dios al mundo entero, Moisés. Un pastorcillo que llegó a ser rey. Un puñado de harina y unas gotas de aceite. Una vela en la oscuridad. Una nube pequeña que trajo una gran tempestad. Un grano de mostaza. Todos esos ejemplos nacieron en lo pequeño. Nunca menosprecies tu fe. Nunca digas que otros tienen más fe que tú, porque ese granito de fe que tú tienes puede mover los obstáculos que hoy en día estás teniendo. No mires la montaña. Dile a esa montaña hoy que se mueva. Aleluya. Gloria a Jesús. Eres grande y poderoso. Te damos las gracias. Dale las gracias ahí donde está el Señor. Ahí está el Señor contigo. Dale las gracias. Dale las gracias. ¿Sabes? Porque al final todo obrará para bien en tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y dile: Señor, gracias por esta poderosa palabra que me has regalado. Gracias, Señor, porque esta palabra puede ayudar a mi vida, está ayudando a mi vida a salir de esa tempestad, de esa creencia demoníaca, a ese rudimento del mundo, y me está conectando directo con el reino de los cielos. Te damos las gracias en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias por tu pueblo, gracias por los amigos conectados. Nos vemos, los quiero mucho y ya saben, nos vemos en una próxima emisión.